¿Qué tal? Bienvenidos a un nuevo video. En esta ocasión vamos a hablar sobre la 10ª generación de la marca de Intel. Comenzamos. Como primer punto, me gustaría aclarar que en este video daré mi opinión al respecto de esta generación, si vale la pena el adquirir procesadores que resta del 2022 ya pensando en 2023 y si vale la pena o no desde mi punto de vista. Una vez aclarado este punto, vamos a empezar tocando su precio. Acá debo de decir de que no es lo más favorable de esta generación. ¿Por qué razón? El precio de estas generaciones, al menos en Guatemala, y me basaré completamente en Guatemala, lo puedes convertir a dólares y tener un punto de referencia que te podría ayudar. En mi caso, en Guatemala, estos procesadores no se encuentran al mejor precio. Esto hay que tener en cuenta de que por la escasez de componentes y por la pandemia y todo esto ocasiona a que no bajen como lo hicieron sus generaciones pasadas, como por ejemplo la octava o novena generación. Para darte un ejemplo, la novena generación alrededor del 2019-2020, el 9100F estaba rondando los 680 quetzales, un precio bastante adecuado por los 4 núcleos y 4 hilos que traía este procesador, mientras que un i3 10100F está rondando los 800-900 quetzales. Si te das cuenta, hay una diferencia entre unos 200 y 300 quetzales de diferencia. Repito, me baso en Guatemala, a diferencia de cómo se devaluó, por ejemplo, un procesador de generaciones pasadas. Esto por los factores que ya mencioné anteriormente. También debemos de tener en cuenta que procesadores con gráficos integrados, por ejemplo, un i3 10100 o 10105, lo podemos encontrar en unos 1300-1400 quetzales, un precio demasiado caro si lo comparamos que, por ejemplo, por 100 quetzales más o 200 quetzales más, o incluso en ocasiones se encuentran mucho más económicos procesadores un poco más recientes como la 12ª generación o 11ª generación de Intel. Entonces este es un aspecto que debes de tener en cuenta. Así que con referencia de su precio, no es su punto más fuerte, si bien es un precio bastante aceptable por las características del procesador. En cuestión de tecnologías, yo la verdad no le veo demasiado futuro, ya que por el mismo precio podemos optar por comprar procesadores de 11ª o 12ª generación. Una vez que hemos hablado sobre su precio, vamos a hablar sobre su rendimiento. Acá yo considero que es un punto que tampoco le favorece demasiado a esta generación, ya que los gráficos integrados no son el punto más fuerte de esta generación. Es bastante la diferencia que saca su competidor, en este caso AMD o los Vega, a los UHD que traen, que es la gráfica que trae integrado estos procesadores. Con esto no digo que la gráfica sea mala. Yo en lo personal tengo un procesador i3 10105 utilizándolo con sus UHD 630 y la verdad es que me va bastante bien. Puedo jugar a varios títulos como Valorant, CSGO, etcétera. De hecho, encontrarás algún video del rendimiento de este procesador en el canal, así que si quieres darte una mejor idea, puedes irlo a ver. Ahora vamos a hablar sobre su rentabilidad, o qué tan rentable es aún comprar estos procesadores. Yo sé que en varios canales encontrarás que ya no es recomendable comprar procesadores de 10ª generación, a pesar de que no es una generación demasiado antigua. Podemos optar por el mismo precio por adquirir alguna 11ª o 12ª generación o esperar a la nueva generación de Intel. Yo en lo personal, viendo el mercado en Guatemala como se encuentra, yo sí veo bastante rentable comprar procesadores de 10ª generación. Si lo combinamos con alguna gráfica dedicada, como una GTX 1650, dependiendo del procesador, por supuesto, esto nos ofrecerá un gran rendimiento y por ende tendrá bastante vida útil. Yo en lo personal considero que para utilizar estos procesadores sí o sí deberías de estar pensando en combinarlos con alguna gráfica dedicada o utilizar sus gráficos integrados, siempre y cuando tengas en cuenta que no va a ser totalmente para el gaming, sino más para ofimática o para edición de videos, streaming de manera casual, no de manera profesional. Una vez hablado de los 3 puntos, les daré mi opinión o conclusión. Yo en lo personal considero que aún vale la pena el adquirir estos procesadores. Sé que a pesar de que su precio puede estar un poquito elevado o parecido a generaciones antiguas, en lo que yo he visto en Guatemala es de que su punto fuerte son las motherboards, ya que por ejemplo una motherboard de 10ª y 11ª generación te puede estar costando unos 500-600 quetzales. Una motherboard para 12ª generación te está costando alrededor de unos 700-800 quetzales. Entonces esta es una diferencia bastante notoria y vemos de que la motherboard no cambia demasiado, sino que son las mismas características, soportan la misma cantidad de memoria RAM, obtienen la misma cantidad de velocidad de SATA, de transferencia, etcétera. Entonces no le veo demasiado sentido a gastarme 200-300 quetzales más por una motherboard que tiene las mismas características, pero es una generación. Ahora, si estás pensando en armarte en algún equipo porque no tienes o quieres actualizar porque ya tienes unos viejos,
ya que te permitirá entrar en el mundo del gaming con un procesador como por ejemplo el i3 10100. Podrás disfrutar varios títulos como Valorant, CSGO, Fortnite incluso, acompañándolo por supuesto con una buena gráfica. Si estás pensando en armarte un computador totalmente para el gaming y utilizarlo con sus gráficos integrados, yo la verdad te recomendaría la 12ª generación, ya que con sus nuevas gráficas integradas te ofrecerán un mejor rendimiento que los gráficos UHD. Pero con esto no digo que la 10ª generación sea mala, sino que está más orientado para un uso más ofimática, o si quieres para utilizarlo para el gaming, sí o sí lo tendrás que combinar con alguna gráfica dedicada. Hay que decir que en nivel de procesamiento esto también nos ofrece un gran rendimiento, y yo en lo personal considero que aún es bastante viable adquirir procesadores de esta generación. Esto ha sido todo el video. Si te ha quedado alguna duda, me gustaría que me la dejaras en la caja de comentarios, o me puedes escribir en Twitter, en Instagram, me encuentras como Bel4Game. No olvides suscribirte y darle like. Nos vemos la próxima.